Vamos con la otra noticia de último minuto, que es el ministro de Defensa, a raíz de esta denuncia que votó ayer Panorama, en el que pues, le han hecho un seguimiento. Él dice que es una agencia de inteligencia del Estado. De hecho, es muy grave, ¿ah? Porque no sabemos si la DINI nuevamente pues está haciendo seguimientos a ministros, a políticos, a periodistas. Eso sería muy grave. Y lo que mostraban estas imágenes es que él estaba con esta jovencita que es una de sus asesoras, algo pues que es una violación pues no a las normas. Él no puede tener una relación sentimental con una persona que trabaja en su despacho, y él ha puesto su cargo a disposición para no afectar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que Zavala lo ha llamado, le ha dicho, oye hermanito, ¿sabes qué? Sí. Hazme el favor. Pero también ha dicho, ¿no?, que no quiere exponer a la mujer que ama ni un minuto más, ¿no?, a este tipo de exposición, ¿no? Bueno, él ha dicho que es un hombre enamorado. Así es. Y que eso ha no dicho es un delito, Augusto, ayer declaró, favor. además fue y se sentó con Rosana Cueva y siguió hablando del tema. Ha debido mantenerse, creo que calladito le hubiera quedado mejor, porque ya no había cómo defender la cosa. Es humillante, pues, que sigan al ministro de Defensa, lo estén grabando con la novia de la manito ahí. No, la verdad que quedó pésimo. Y él además dijo que el único delito que él había cometido es haberse enamorado. Entonces todas estas frases cliché además no le quedan bien pues, al ministro de Defensa. Como todas estas frases han dado risa, ¿qué ha pasado? Se han generado un montón de memes en las redes sociales. Como para cerrar, vamos a compartirlo con ustedes. ¿Recuerdan este muchacho que estaba en una estación del metro esperando a la novia, verdad? Y bueno, la novia nunca llegó, pero este muchacho lo estaba esperando con tremendo oso y ahora lo han puesto al ministro. Ahí sí van a ser los nuevos tanques, ¿no? de la gestión de Mariano González. A ver. ¿Y cómo son los ministros en tu país? Ahí está. Pues, ahí está. ¿Qué dice? Ay. Hagamos el amor, no la guerra. A ver, ¿hay más? Bueno, la verdad es que en redes la gente se ha vacilado muchísimo, ¿verdad? Bueno, ahí está, pues el tremendo oso de peluche. Espérate, acá está la de Ay, había una que a mí me gustó, la verdad. Esta es muy buena, acá la tengo. A ver, mira, ay, es tan romántico. ¿Te acuerdas del personaje de Carrusel de Laurita? Ya, estamos volando el tiempo, nos tenemos que ir. Nuestra entrevista política esta mañana es con la vocera alterna de la bancada del Frente Amplio, la congresista Marisa Glave. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Tantos temas y tan poco tiempo. Siempre. Bueno, el tema, digamos, más reciente es este asunto del ministro, hasta ahora ministro... El ministro del amor. El ministro del amor, el último romántico, Mariano González, que, bueno, ya puso su cargo a disposición, pero hemos conocido ayer la denuncia. La denuncia, o la noticia, tiene varios ángulos preocupantes. Por un lado, ¿cuál es el orden lógico? Como si la señorita Ortega Orbegoso llega primero al ministerio y luego se enamoran, o el orden lógico es el inverso, es decir, existía una relación antes y así llega ella. La circunstancia de que fuese promovida en solo 4 días de un cargo al otro, y bueno, ¿qué cosa significa eso dentro de la administración pública? Ese es un problema. El otro es el que acaba de mencionar Augusto. ¿Cómo es posible que al ministro de Defensa lo sigan, ¿no?, le tomen fotos de esa manera, digamos, inadvertida por él y por quien le brinda seguridad? Bueno, es sorprendente que Bueno, hay 3 cosas que me preocupan a mí, ¿no? Una es el seguimiento a un ministro, evidentemente... No a cualquier ministro. Y al ministro de Defensa en particular. Sí. Sorprende además que un ministro de Defensa camine, aunque sea un día feriado, por el malecón como lo hacía él, digamos. También eso es algo que debiera llamar la atención de él mismo y de quienes están en su entorno. La segunda cosa que me preocupa tiene que ver en realidad con este gobierno, ¿no? O sea, es decir, con la debilidad que está teniendo en menos de 130 días de gestión, digamos, ¿no? O sea, esta situación, evidentemente, bueno, este ministro se tiene que ir, ¿no? O sea, eso está clarísimo, su cargo a disposición es un paso, espero que confirmen el paso al costado de parte del gobierno nacional sin mayor tema y que simplemente pasen al nombramiento de otro y traten de pasar rápidamente la crisis, pero es un gobierno que en este momento tiene a otro ministro, que es el ministro Saavedra, en una posible interpelación en el Congreso. No, la interpelación de todas maneras. Con interpelación en curso en el Congreso y eventualmente una posible voluntad de censura.
candidatura. Sí. Y entonces, evidentemente, este tipo de noticias lo que hacen es debilitar un gabinete que ya está un poco debilitado, ¿no? Entonces, en el contexto en el que estamos, no es precisamente lo mejor, ¿no? Y lo tercero, en realidad, es también cómo este tipo de cosas, tanto el seguimiento que le han hecho al señor, al ministro Mariano González, el ministro de Defensa, como hace poco los correos electrónicos de la señora Heredia con un funcionario de la FAO son finalmente información que tiene algún sistema de inteligencia o algún mecanismo de seguridad que terminan filtrados a la prensa o terminan filtrados a algún representante político, como en el caso del señor del Castillo en los correos electrónicos de la señora Heredia, ¿no? Entonces, eso también dice bastante, ¿no? Yo entiendo el trabajo de inteligencia y entiendo la necesidad de que exista trabajo de inteligencia, pero no creo que deba servir para nutrir a la prensa necesariamente o para que termine montado en este tipo de escándalos, si para eso es para lo que necesitamos seguridad en nuestro país, ¿no? Hay un matiz más en el asunto de Mariano González. Él ha dicho que el primer ministro conocía de su relación desde el lunes de la semana pasada. Es decir, eso sí es grave. Lo jala, o sea, mientras que se está hundiendo, lo jala del saco más o menos al Bueno, eso ministro. es bastante irresponsable del señor ministro, porque la verdad, involucrar al primer ministro en una situación como esta, creo que no solamente no era necesario, porque finalmente él está en una situación en la que él solo se está exponiendo, sino que ahora también expone al primer ministro, ¿no? Yo espero que salga a aclararlo el primer ministro, porque si conocía de esta situación, debió pedirle la renuncia o una acción inmediata al ministro de Defensa, digamos, ¿no? Y no esperar a que tengamos esta situación que tenemos hoy en prensa y en la opinión pública nacional. Tengo la conciencia tranquila, no le he faltado a nadie, menos a mi país, porque vengo trabajando arduamente. Simple y llanamente lo que ha sucedido es que me he enamorado. Con esta confesión amorosa, el titular de Defensa, Mariano González, intenta desvirtuar la denuncia periodística que lo acusa de haber favorecido a su pareja sentimental con un alto puesto en su ministerio. No hay ningún conflicto de intereses. La relación laboral ha sido anterior a lo que me he referido a la relación sentimental. Según Mariano González, conoció a la abogada Lisette Ortega Orbegoso, de 31 años, en agosto pasado, cuando fue contratada por el Ministerio de Defensa. Aseguró que mantuvieron una relación estrictamente laboral hasta hace una semana. Fue contratada en el mes de agosto, ha trabajado conmigo desde ese momento y en el momento, digamos, que se ha iniciado una relación, obviamente tomamos la decisión oportuna de que ella se aparte del cargo, ¿no? De esta manera, el titular de Defensa intentó descartar que haya favorecido indebidamente a Lisette Ortega cuando la ascendió al cargo de asesora 2 del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial el 21 de octubre pasado. Agregó que esta promoción significó para ella un ingreso menor. A la resolución que usted se refiere, habría ocasionado inclusive un pago tributario mayor, o sea, el neto era menor inclusive al inicial, ¿no? No ha habido favorecimiento alguno. Indicó además que días atrás informó de su relación amorosa al jefe de gabinete, Fernando Zavala. ¿Cuánto tiempo lleva con la señora Ortega? Una semana. Una semana exactamente. Sí. Que empezó la relación formalmente. Así es. O hemos iniciado esa relación, se ha dado parte oportuna al primer ministro y ha procedido a su renuncia, ¿no? El ministro de Defensa, Mariano González, afirmó que investigará el seguimiento que se le hizo, así como las fotos y videos que le tomaron. Si bien no quiso señalar responsables, sí consideró extraño que estos hechos se produzcan, cuando, según dijo, su despacho está investigando presuntos malos manejos en las compras para bases militares en el Braem. El ministro de Defensa, Mariano González, puso su cargo a disposición tras la denuncia de haber contratado a su pareja sentimental. He ahí el problema, como asesora de su despacho ministerial. En una entrevista radial afirmó que ha sido víctima de un seguimiento por parte de un grupo que no se dedica al periodismo para exponer su vida personal y desacreditarlo. Mariano González pidió al gobierno investigar quién realiza esa práctica y dijo que él averiguará de manera particular hasta dar con los responsables. El titular de Defensa indicó que no quiere ser un obstáculo para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y tampoco quiere afectar la imagen de su pareja, la abogada Lisette Ortega Orbegoso. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, empleó su cuenta de Twitter para pedir más seriedad al ministro de Defensa, Mariano González, tras revelarse que es pareja sentimental de quien hasta
el viernes fue asesora de su despacho. La titular del Legislativo escribió: ¿un hecho de amor? Señor ministro, no puede mezclar las cosas. Por menos se ha sancionado a policías y militares. En otro mensaje, la parlamentaria fujimorista ironizó sobre lo que podría significar un posible respaldo del presidente Pedro Pablo Kuczynski a Mariano González. Salgado indicó que el mandatario expresará su apoyo al titular del MINDEF, del Ministerio de Defensa, porque es un romántico. ¿Le han aceptado la renuncia? Le hemos aceptado la renuncia y en el transcurso de la semana estaremos anunciando el reemplazo. Él dijo que el día 19 le informó lo que comprometido al involucrarlo, digamos, al decir que había esa relación. Se me informó y lo que yo contesté es que estos son temas que realmente afectan las decisiones de gobierno. Tenemos que entender que todos podemos tener una vida privada. Sin embargo, cuando esa vida privada finalmente afecta un cargo tan importante como el desempeño de una función pública a nivel de cargo ministerial, no puede existir este tipo de conflictos. Es importante, además, nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos que estar dedicados 24 horas, 7 días de la semana a nuestra función pública. Entonces es importante estar concentrados en esos grandes retos que tenemos. Usted le mandó que estamos en vivo para TV Noticias. ¿Confirma usted entonces la aceptación de la renuncia del ministro de Defensa? El día de hoy conversé con el presidente, luego me comuniqué con el ministro de Defensa, le pedí que ponga su cargo a disposición y durante esta semana estaremos nombrando al nuevo ministro de Defensa. Había señalado que habría sido víctima de un seguimiento, de un reglaje. No es política de este gobierno hacer ningún tipo de reglaje ni seguimiento a ningún tipo de autoridad. Los servicios de inteligencia se dedican a apoyar en la seguridad ciudadana y apoyar en la seguridad general del país. ¿Usted le pidió la renuncia al ministro presentada por un ministro que aparentemente no tenía, digamos, cuestionamientos? Yo le pedí que ponga el cargo a disposición para así proceder a aceptar la renuncia y así poder nombrar un nuevo ministro de Defensa en ese cargo que se hará durante la semana. ¿Por qué no se le pidió que renuncie a esa señorita inmediatamente primero? Bueno, entonces palabras del ministro de Defensa, perdón, del jefe de gabinete Fernando Zavala, quien ha confirmado que efectivamente ha renunciado el ministro de Defensa, que le pidió que lo hiciera debido pues al escándalo a raíz de esta relación amorosa que tenía, o que tiene, mejor dicho, con la que era hasta hace muy poco su asesora, la señorita o la abogada Lisette Ortega. Regresamos con ustedes. En vivo para Canal N, señor congresista Rolando Reategui, su opinión, por favor. Si uno quiere investigar cosas bastante difíciles, pues tienen que hacer el trabajo de la manera muy seria y no estar entre investigar y el amor. Entonces tienes que poner en una balanza las cosas. O haces tu trabajo serio, pero no puedes estar enamorando pues un ministerio público. Es un ministerio, sobre todo en la gestión pública. ¿Le parece que estas investigaciones tendrían que ver con este reglaje que se le ha hecho al ministro? Yo creo que esta es una escapatoria de él, pero que no le salió. Porque a la final es ¿qué cosa está investigando? Pues hubiese denunciado de frente. Parece estar el procurador, parece estar el Ministerio Público, parece estar muchas cosas. ¿Que ahora él es investigador? Entonces yo creo que acá no, él ha cometido sus propios errores y los errores pues lo está pagando en este momento. El jefe de gabinete señaló que le pidió que le sugirió que renunciara debido a este escándalo. ¿Usted cree que lo hizo para evitar una eventual censura de parte del Congreso? Mira, yo estoy seguro que acá en el pleno del Congreso del día de hoy día, el señor ministro, todo el mundo se iba a burlar, ¿verdad? Y el gobierno sería una burla total, ¿no? O sea, ¿aprobamos el presupuesto por amor o por razón? Entonces, es una cuestión bastante complicada. Ahora, entre los dos ministros que más problemas le han causado a Pedro Pablo Kuczynski están los que venían del gobierno anterior. Bueno, tenemos a Jaime Saavedra, que está afrontando una eventual interpelación, y ahora al ministro Mariano González. Yo creo que ahora el premier va a tener que analizar muy bien a quién poner. Ya, porque todos los que han venido con el gobierno de Humala y realmente dejan mucho que desear. Luis Perico sería una buena opción, recordemos que él estuvo en el bolo, digamos. Bueno, él es embajador, ¿no? Sí. Además, la cuota de defensa es del partido de Acuña, ¿verdad? Esa es la cuota de este gobierno del partido de Acuña. Así que tenemos que tener muy claro, ¿quién puso a esto? Acuña. O sea, Alianza para el Progreso es el responsable de... No, porque él es la cuota, ¿no? No quisieron que sea Iberico y le pusieron a él. Entonces también hay que ver las razones, ¿no? Ahora, hay versiones que señalan que el Frente Amplio va a solicitar un minuto de silencio por la muerte de Fidel Castro. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, toda persona que muere necesita un minuto de silencio, sea buena o sea mala. ¿Ya? Dice, cuando nos morimos todos somos buenos.
pero en la práctica deja un gobierno, una dictadura muy fuerte, muy grande, que al final no permitió la libertad de expresión, ¿no? No hubo democracia, no hubo elecciones en ninguna parte de la isla. Así que sí que eso lo tenemos muy claro. Fuerza Popular entonces también hará un minuto de silencio. Bueno, sí, no tenemos ningún problema. Además es una persona y quieran o no ser un jefe de Estado, y por la muerte de un jefe de Estado, si lo piden lo haremos. ¿Creen la versión del ministro, rozando el tema anterior, creen la versión del ministro de Defensa de que recién llevaba una semana de relación y que no hubo ningún conflicto de interés? No, yo no creo eso. No te enamoras pues tan fácilmente. Ya, además no es una persona de 15 años, 16, 17 años. O sea, ya cuando tú eres mayor no te enamoras a primera vista, pues, oh, mira, es difícil. Más pesa la razón que el amor. Cometió una falta entonces, porque le ha dicho que no ha faltado a nadie, ni a su país, ni a su trabajo, y que el único error que ha cometido es enamorarse. No es un error. O sea, no puedes poner pues a tu enamorada de asesora. No puede ser eso. O sea, acá hay conflicto de intereses, por supuesto que sí. Ha cometido un error y ha cometido realmente una falta muy grande. Eso no se puede hacer. Y además ella es experta en compras públicas. ¿Qué ha comprado? ¿Qué han comprado? Tendríamos que investigar al señor González para ver en el lapso de este tiempo qué cosas ha comprado a través de ella. ¿Van a investigarlo entonces de todas maneras? La Comisión de Defensa tiene que inmediatamente investigar esto. Continuamos recogiendo reacciones respecto a esta renuncia por amor prácticamente del ministro ahora ex ministro de Defensa, Mariano González. Nos encontramos con el congresista Johnny Lescano de Acción Popular, saber su opinión. ¿Qué opina de esta renuncia totalmente inesperada, digamos, tras una denuncia periodística? Bueno, yo creo que no ha sido una denuncia por amor, sino por tráfico de influencias, por no tener un poco de vergüenza para tener sus relaciones personales. Hay muchas personas calificadas, parientes de funcionarios públicos que no pueden trabajar en el Estado siendo personas calificadas. Y el ministro designa como su asesor una persona que no sé si estará calificada para asesorar al Ministerio de Defensa. Puede saber sobre constitucional o haber sido abogada, pero... ¿Usted cree la versión de que llevaban una semana de relación? ¿Qué es lo que ha dicho? Yo no creo, porque si no, no hubiera renunciado ni hubiera puesto su cargo a disposición. Hay un caso ahí de presunta corrupción, porque eso es corrupción, llevar a personas allegadas sentimentalmente a trabajar junto con uno. Entonces yo no creo que en una semana se vayan a conocer. Haya pasado del viceministerio de Defensa al Ministerio de Defensa como asesora ganando 15.000 soles y luego antes de eso, una semana antes, comprando un carro Land Rover junto a los dos en una semana de relación sentimental. Eso nadie se lo va a creer, pues eso, han acomodado las cosas y el ministro de Defensa o el ministro ha puesto su cargo a disposición precisamente porque sabe que hay un caso de presunta corrupción. Eso es corrupción. ¿El Congreso debe investigarlo aunque ya no ocupe la cartera de defensa? Para cortar estas cosas, porque a diferentes niveles se ve este tipo de corruptelas. El director que tiene su amante en un cargo cercano, el viceministro que tiene su allegado, su familiar, y hay gente calificada que no puede entrar al gobierno siendo pariente de otros funcionarios porque sabe que eso no se puede hacer. Yo creo que sí, para poner un punto final e investigar y yo invoco a que la gente denuncie los casos que sepa de donde tienen sus amantes los funcionarios corruptos, tienen sus allegados, tienen sus familiares. Eso hay que poner orden porque eso prácticamente debilita al Estado. Claro, si hay tráfico de influencias, obviamente la Fiscalía debe intervenir, pero creo que son casos que aparte de la renuncia de un ministro, se debe investigar para que las cosas vayan en orden, porque no puede ser punto final, volteamos la página y después siguen los corruptos haciendo lo mismo porque saben que no pasa nada. Ministro, congresista, también el ministro ha señalado que este reglaje, no ha querido responsabilizar a nadie en específico, pero sí ha dicho que es sospechoso que este reglaje se produjo cuando él está investigando unas presuntas compras o presuntos actos de corrupción en compras en el BRAE. ¿Cree usted que eso tendría que ver? Bueno, las compras en el BRAE están, creo, investigadas acá en la Comisión de Defensa, ¿no? Hay una investigación. No, bueno, se quieren victimizar. Lo cierto es que hay trabajadores, Lourdes, indignados. Trabajadores de carrera que ganan la mitad o la tercera parte que ganaba la señorita y seguro que los han filmado porque sabían su relación sentimental y han dado ese material a la prensa.
son trabajadores indignados, que no vengan acá a decir el sistema de inteligencia, que lo están investigando, que los quieren sacar, porque son unas mansas palomas, ministros impecables, conducta intachable. No es así. Son los ministros que más problemas están causando en el gabinete son aquellos que vienen del régimen anterior, ¿no? Tenemos a Jaime Saavedra, que lo van a interpelar, ahora a Mariano González, que también pues es una herencia del humanismo. Bueno, coincidencias o simplemente ministros que piensan que el Estado es su chacra o su fundo, ¿no? O su predio. Yo creo que está bien que se haya rápidamente actuado en este caso, que se investigue, porque las cosas no pueden decir, bueno, ya me sorprendieron en esto y me voy y no pasa nada. No, hay que sancionar y cambiar la cuestión del Estado, porque el Estado no puede ser un fondo donde gente con poder político ponga sus allegados. Es corrupción también y eso debilita al Estado. Muchísimas gracias. Entonces, palabras del congresista de Acción Popular, Johnny Lescano. Rezamos con ustedes. Buenos días. Continuamos recogiendo reacciones respecto a la renuncia del ministro, bueno, ahora ex ministro de Defensa, Mariano González, y también sobre esta decisión de la FAO respecto a Nadine Heredia. Pero vamos a comenzar, tenemos con nosotros al congresista aprista Mauricio Mulder para preguntarle sus impresiones de esta renuncia que se ha producido del ex ministro de Defensa. ¿Usted cree esta versión que él señala o que él ha dado de que recién llevaban una semana de relación, o cree que más bien ha renunciado para evitar una eventual censura o interpelación del Congreso? Bueno, a ver, las paradojas de la política nos llevan a eso, ¿no? A especular sobre lo que posiblemente era una relación de carácter sentimental que se había despertado al interior de un centro de trabajo como es un ministerio, pero que terminó con un favorecimiento pues indebido, apresurado, ¿no? A todas luces excesivamente notorio, que termina con la caída de un ministro. Así sucede en la política. Este tipo de circunstancias que no son ilegales, pero son antiéticas, determinan pues que un ministro tenga que dejar su cargo. Este gobierno tiene un ministro como el ministro de Agricultura, por ejemplo, que está acusado por la Contraloría General de la República por haber integrado una empresa que permitió una sobrevaluación de 40 millones de soles en el Hospital del Niño y no pasa nada. Tiene un ministro como el ministro de Educación que se va a tirar 1.200 millones de dólares, no se sabe cómo, para el tema de los panamericanos y no pasa nada. Pero este tipo de cosas tiene que pasar y al final la persona renuncia. Eso es lo paradójico de la política y así como funciona. Creo que el gobierno ha hecho bien en decir que tiene que dar este ministro un paso al costado, ha cometido un grave error, ha debido ver la biografía del señor Raúl Díaz Canseco, que le pasó exactamente lo mismo. O sea, no había un tema ético, se enamoró de una persona a la que le dio un cargo incluso con PNUD, con mucho sueldo, terminó favoreciendo al papá de la chica con la que ahora es su señora, y entonces, claro, fue un escándalo y tuvo que renunciar a la segunda vicepresidencia, ¿no? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer, pues esta es una de ellas, ¿no? El ministro ha señalado de que él no la favoreció cuando la ascendió a asesora 2 porque recién llevaban una semana de relación. ¿Usted cree que la Fiscalía o el Congreso debería de todas maneras investigar este caso? Mire, técnicamente no hay delito porque la ley señala que tiene que haber una relación de parentesco por un tema de nepotismo. Así que no me parece que sea un tema de fiscalía y en todo caso sí de ética, y es ética de la función pública. Ahora, el Parlamento podría analizar eso en la Comisión de Fiscalización sin duda, pero es claro que la responsabilidad en este tipo de casos se paga con la renuncia al cargo, ¿no? Pero los ministros uno de los ministros que más problemas le están dando a este gobierno son los que vienen del régimen anterior. ¿Cree que ha sido, digamos, un error de PPK haberlos aceptado o haber continuado con ellos? Tenemos a Saavedra, probablemente la carencia de cuadros de parte del señor Kuczynski ha evidenciado de que al final se confió de personas que ya tenían un cierto supuesto expertise en la administración pública, pero al mismo tiempo venían cargando pesos pesados en su mochila, ¿no es cierto? Y creo que esto seguramente va a seguir, porque si una persona comete una irregularidad y no pasa nada, esa persona cree que después tiene impunidad más adelante. Verbigracia, los ministros que te he mencionado, ¿no? O sea, tienen procesos de denuncia penal y no pasa nada. La ministra de Salud está pasando piola, porque la ministra de Salud también nombró a personas vinculadas a Montesino, ¿no? El caso del señor Moreno, muy vinculado, del cual ya nadie habla nada, le echan tierra a las cosas, y este tipo de nuevas circunstancias terminan matando a las anteriores, que sí son sumamente graves. Entonces eso no nos debe dejar de perder de vista de que el gobierno del señor Kuczynski tiene una pésima capacidad de escogencia, porque el señor Kuczynski no es él el que escoge, parece que está dejando que la gente siga nada más. Y en el fondo, eso lo que lleva a la población es a considerar qué le debe el señor Kuczynski al señor Humala para que le siga poniendo a tanta gente dentro de su gobierno, ¿no? ¿No considera que de todas maneras es un golpe al gobierno el hecho de que tan pronto renuncie un ministro cuando de por sí ya tienen a otro en problemas y a punto de ser interpelado?
No considero yo que sea un golpe, sino una circunstancia lamentable que ha sido rápidamente superada. Las crisis son estructurales y por lo tanto duran en el tiempo. En ese caso hemos hablado de un evento lamentable, sentimental, de índole privada que ha afectado al gobierno, pero que ha sido zanjado oportunamente por el presidente de la República. Por lo tanto, considero yo que en ese sentido hay que voltear la página. Respecto al tema del exministro de Defensa Mariano González, ¿cree que se cometió un error al haberlo nombrado en el cargo? No, Mariano Gonzalo venía desenvolviéndose como un buen ministro. Yo he tenido una opinión muy buena y favorable de parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y lo que ha pasado es un evento lamentable que le ha costado la dimisión, y en ese sentido el gobierno ha actuado de manera correcta y oportuna, pero no podemos mezclar la calidad profesional con un problema personal, ¿no? En lo profesional, Mariano González estaba cumpliendo una muy buena labor. Tenemos entonces con nosotros al vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, a quien le vamos a trasladar la pregunta respecto a la renuncia del ahora exministro de Defensa, Mariano González. Vamos a escuchar entonces lo que dice. El manejo de las comisiones, hoy día ya, y con esto termino la idea principal, así como hubo delegación de facultades, voto de confianza, hoy día venimos debatiendo 3 días el presupuesto, presidido una comisión por la oposición, en este caso Fuerza Popular, y que se tumba, digamos, toda esa mala intención de algunas personas que querían que el gobierno patee el tablero para que la oposición no presida la comisión. Por supuesto, ahí estamos en un debate tranquilo. Y mientras hacemos esto, el Ejecutivo ya no solo tiene a Moreno, y lo descubre tardemente, reaccionan tardemente con el despido del caso que hemos visto ayer en un medio de comunicación, y ha asumido su responsabilidad el ministro del caso, que es el ministro de Defensa, pero más allá del ministro de Defensa, que ya renunció y que ha sido aceptada y que es el costo que ha tenido que asumir, nos damos cuenta que el gobierno viene pues reaccionando cuando la señora Heredia está en la sala VIP. Recién el ministro de Relaciones Exteriores avisa a los medios de comunicación que se está yendo, cuando 30 días antes o 20 días antes la procuradora había pedido ampliación y se le había negado. Que eso no se haya visto en el Consejo de Ministros es raro. Que el señor Moreno, cuando va a salir el escándalo, recién lo sacan porque primero le habían dado gracias por sus servicios. El caso de ayer parece ser similar, un retardo en la salida. En general nos preocupan los peruanos, que si la inseguridad ciudadana está como está, si los precios suben como sube, ¿dónde está el gobierno y el equipo de lujo? ¿No? Yo creo que ahí hay un serio problema. Y más bien espero y aprovecho la cámara de todos los medios para que el gobierno no pague su cuota a la FAO, que tiene que hacerla cada cierto tiempo. O sea, primero hay que aclarar cómo se dio esta irregular convocatoria a la señora Heredia, ¿no? Así que nosotros en el Congreso seguimos trabajando, fuera de los tremendistas antifujimoristas que decían que esto iba a ser un caos. Ahí está el presupuesto, pero más bien ahora habría que llevar la opinión pública qué pasa con el Ejecutivo, qué pasa con el gabinete, qué pasa con el equipo de lujo. Tantos problemas en menos de 120 días, creo que es complicado. Ahora, precisamente, ¿Pasa todo por alto? El día la FAO ha dicho que va a aplazar. Se está preguntando respecto a la asunción de mando o la asunción del cargo de Nadine Heredia, y a lo que opinó Juan Chaput respecto. Es una forma elegante, pero insisto, el favor que le paga PPK a Humala es este retardo o esta forma retrasada de reaccionar, no porque tenga que la señora Heredia ser culpable, no porque hay que sancionarla, porque aquí estamos por si acaso en democracia, en un Estado de Derecho, pero el nuevo gobierno que entra frente al anterior cuestionado, investigado por lavado de activos, ¿no le preocupa que el actor político más importante hoy día investigado en un proceso penal se vaya a la fuga? ¿No le preocupa? Yo sé que no. Ahora vemos la desesperación de la señora Heredia porque gane el señor Kuczynski las elecciones, porque el favor con favor se paga. Así que si la FAO ha dicho eso, insisto, el gobierno no debería abonar la cuota que hace la FAO hasta que este tema se aclare y que se lleve el proceso judicial como corresponde, ¿no? La renuncia de Mariano González muestra que el gobierno no tiene cuadros, que cometió un error al permitir que González, que venía justo del régimen humanista, permaneciera en el cargo. Yo creo que el tener a Jaime Savera te demuestra que no hay cuadros en el gabinete, aparte del ministro de Defensa, que ya renunció, porque cuando uno ve los resultados en materia también educativa de la llamada reforma entre comillas, porque obviamente ese es el lobby que hay a través de las consultoras que se pagan, que hasta el día de hoy no nos han dicho a quién le pagan las consultoras, nos dice que el gobierno de PPK lamentablemente armó un equipo en el camino, no es que tenía listo las medidas de lucha contra la corrupción,
está el señor Vega, a quien le tengo mucho respeto, pero recién generando ideas para dársela al presidente en curso. O sea, ya están en el gobierno, están subidos en el piloto o en la nave que es el país, y recién convocan una comisión para que en 45 días le generen ideas contra corrupción. Recién sale la muerte civil, que es un saludo a la bandera. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, Corrupción Cero, que es un proyecto que cubre los vacíos de la muerte civil, que no sirve para nada, porque hablas de 15 UITs para arriba, hablas de hablar en crimen organizado, cosas que son complicadas, ¿no? Entonces, ves debilidad en equipo, no hay equipo de lujo, en la reacción y ya en la complicidad del gobierno en dejar algunos señales anteriores, ¿no? Bueno, simplemente que algunos lo han querido sobredimensionar. Es un gabinete con personas buenas dentro del gabinete, pero que no tiene el objetivo fundamental. Recuerde usted la delegación de facultades, ¿no pidieron delegación de facultades para salud, para educación? Claro, su prioridad no está en ese tipo de cosas que le preocupan al pueblo, su prioridad está en colocación de bonos en el exterior, en cómo reparte su patrimonio al extranjero. Son sus temas del señor Kuczynski, que lo entendemos, pero este no es un directorio, este es un país, y definitivamente el gabinete está fallando y ya tenemos varios casos que demuestran eso, ¿no? Zavala en la mañana diciendo que acepta la renuncia de González, ¿qué le ha parecido? Igual como el caso de Moreno, y me apena que lo vuelvan a meter a Fernando Zavala, que creo que es bueno que existe esta oposición bien responsable en este Congreso peruano, el de hoy día, porque otro Congreso Zavala ya hubiera seguro tenido que rendir cuentas con una interpelación como gabinete, porque si el señor Moreno, cuando sale el escándalo, el señor Zavala se entera una semana antes y no lo vota, no lo echa, sino espera que salga el escándalo para recién cambiar la resolución. Igual, el ministro de Defensa dice que le cuenta al señor Zavala, y el señor Zavala no le pide la renuncia en ese momento, sino recién anoche o hoy día en la mañana, después que sale en el medio de comunicación. Creo que el ministro Zavala está cometiendo errores, debe ser por la inexperiencia en el caso de dirigir un gabinete que no es lo que PPK le vendió. Seguro él pensó que iba a tener un gabinete de lujo, ahí tiene ese gabinete, y es la segunda vez que lo involucran al ministro Zavala en una reacción tardía, porque si hoy día dice, acepto la renuncia, le pidió la renuncia y se la acepté, ¿por qué? Porque la entrevista en el programa de anoche fue complicada, porque las redes fueron muy duras. ¿Por qué no lo hizo hace una semana? ¿Cuál es la diferencia de hace una semana a la de ayer? Entonces creo que complica a Fernando Zavala más bien la decisión, que en un momento no la toma cuando debe tomarla y la toma un poco después, ¿no? Juan Chaput señaló o consideró que pese a todo, Mariano González había hecho una buena gestión. ¿Usted también lo considera así? Bueno, el ministro de Defensa, como ministro, yo no soy especialista en el sector, pero he escuchado opiniones que venían haciendo cosas buenas en el sector, pero el tema concreto es que el equipo de gabinete viene haciendo agua por varios lados. Tenemos el ministro de Salud, tenemos la ministra de Defensa, el ministro de Defensa, tenemos el ministro de Educación, que es una barbaridad los hechos de las computadoras compradas con testaferro. Entonces, por favor, hay que pedirle al gobierno que ya es hora de empezar a gobernar pensando en los peruanos, y creo que no tienen el norte claro. Están más preocupados, por ejemplo, por haber cubierto la salida de la señora Heredia que por resolver los problemas que a la gente le interesa. 61% en el tema de los precios, 47% en la seguridad. Claro, lo muestran la parte positiva, ¿no? Dice, se frenó la caída. No se ha frenado, no lo engañan al presidente. La gente cada vez está más fastidiada. No encuentra un punto de quiebre con el gobierno de Humala. Siente que es el mismo gobierno, no porque sean la misma gente, sino porque son los mismos problemas que no son resueltos. Como declaré temprano en la mañana, sinceramente creo que no hay manera de no mirar el error acá, digamos, ¿no? Es decir, una persona que tiene una relación personal con un trabajador o con una trabajadora tiene que suspender inmediatamente la relación profesional, ¿no? En este caso, además, como se ha señalado en los medios de comunicación, hay un tema que tiene que ver además con el ascenso y movimiento de esta persona dentro del propio ministerio, ¿no? Creo que como el mismo ministro además ha reconocido, lo que ha hecho es algo que no debe mezclarse. Todo el mundo tiene derecho a una vida personal, lo que no hay derecho es a mezclar la vida personal con la vida laboral, digamos, ¿no? Y ese es el tema de fondo y el debate que se ha generado acá. El congresista Galarza consideraba que ha habido una reacción tardía del gobierno, que no se debió esperar una semana para pedirle la renuncia a Mariano González, teniendo en cuenta que Fernando Zavala sabía de eso, según el propio González.
Bueno, eso tendrán que preguntarle al ministro Zavala desde cuándo es que él sabía de esta situación, si es que él la sabía. Lo cierto es que él ha dicho que, él debió pedirle la renuncia inmediatamente. Me queda claro que ahora el ministro finalmente ha dado un paso al costado y ha entregado la renuncia. Espero que prontamente resuelvan esta situación. Hay una situación complicada en el gobierno. Es un gobierno que se está debilitando. Esta primera salida es una salida compleja. Hay también el tema pendiente del ministro Saavedra. Como ustedes saben, va a ser interpelado por una mayoría del Congreso y creo que es un gobierno que a 120 días de haberse iniciado empieza a debilitarse, digamos, ¿no? Lo cual la verdad es que debe alertarnos a la mayoría de ciudadanos. Se ha hablado de que era un gabinete de lujo, pero vemos a Saavedra que está a punto de ser interpelado, a González que acaba de salir, y también al ministro de Agricultura, Fernández, tiene una investigación en la Fiscalía. ¿Cómo lo calificaría? Pedro Pablo Kuczynski no tiene cuadros, no sabía quién nombraba. ¿Qué ha pasado? Bueno, es evidente que hay varios flancos débiles en el actual gobierno. Hay algunos puntos que han tratado de avanzar, pero se están mostrando problemas, no solo como ese, sino como el caso del señor Moreno, por ejemplo, asesor del propio PPK. Entonces, sí vemos que hay problemas en el nombramiento y en la definición de varios de los que están en principales cargos, ¿no? El otro día, varios de nosotros dijimos, por ejemplo, que por más que sea un profesional, nos resulta realmente complejo que este gobierno tenga al señor Vladimiro Guaro en Petroperú. Eso es una decisión que nos parece que es una decisión que de alguna manera genera suspicacias en muchos que vemos a este señor como el ex candidato vicepresidencial de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Lamentablemente hoy ha tenido que renunciar el ministro de Defensa, a quien quiero mucho, pero no podemos tener un estándar para mujeres y otro para hombres. Aquí no puede haber relaciones amparadas por el Estado. Yo creo en el amor también, pero no a costa del Estado, y le agradezco mucho al ministro Mariano que me acompañó en la campaña. Lo quiero un montón, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Ahora que ya renunció el ministro, o que ya renunció Mariano González a la cartera de Defensa, quería recordarle, él ha señalado que había gente entrenada, preparada, que es la que lo habría seguido durante todos estos días, porque según dijo, habría que ser muy osado para seguir al ministro de Defensa. ¿Ustedes o el Congreso o la Comisión de Defensa analiza investigar este seguimiento que se le hizo a Mariano González? Esto no le corresponde a la Comisión de Defensa, pero sí a la Comisión de Inteligencia, porque la Comisión de Inteligencia tiene como una de sus funciones, la más importante, es garantizarle a todos los peruanos que los servicios de inteligencia se dedican única y exclusivamente a la seguridad interna y a la seguridad externa del Perú, y no a otra cosa. ¿Cree que estuvieron implicados en este seguimiento? Bueno, él ha dejado entrever que podría haber sido de esa manera, y lógicamente nosotros tenemos que abocarnos al tema, tenemos que investigar este caso. ¿Por parte de quién? La Comisión de Defensa no le corresponde, la Comisión de Inteligencia sí le corresponde. ¿En Comisión de Inteligencia lo investigará entonces? Por supuesto, vamos a solicitarlo y seguramente el presidente de la comisión, el general Miyashiro, va a aceptarlo. Ahora, también quería conversar con ustedes respecto a este proyecto que estaría elaborando Peruanos por el Cambio, que es para renovar la mitad del Congreso, específicamente aquellos congresistas menos votados a mitad de su mandato. ¿Ustedes qué opinan? Sí, mira, esto no se ha visto a nivel de nuestra bancada. Yo, a título personal, me parece que sí se puede analizar el tema, ver bien estos detalles, porque eso nos va a permitir de que quienes vienen al Congreso lo hagan por méritos propios y no a través de otros manejos de tinte político. ¿No cree que eso más bien provocaría una fragmentación de las bancadas a mitad de periodo? Bueno, eso puede generar ese tipo de problemas, pero para eso uno se esmera en hacer un buen trabajo en el Congreso. Entonces es un tema de debate, no es un tema que se puede decir sí o no de frente. Así que yo creo que ese tipo de temas políticos nos hace bien discutirlos y debatirlos. Ahora, Fuerza Popular ha retrucado porque se dice, ya se señala, o hay una versión periodística que señala que ustedes también están elaborando un proyecto de ley para plantear la vacancia presidencial. Bueno, es un tema que, como digo, hay todo una serie de iniciativas políticas de ese sentido para cambios constitucionales que hay que analizarlos. Nosotros no descartamos analizar esos temas, pero como digo, la bancada en su momento tomará la decisión en cada caso. Y finalmente, para terminar, retomando al exministro Mariano González, ¿cómo ve su gestión? ¿Es una lástima que haya tenido que dar un paso al costado por esta, digamos, historia de amor, por esta relación? Mira, personalmente yo lo veía al ministro bien.
lo veía tratando de hacer su gestión con transparencia y sobre todo tratando de enfrentar posibles actos de corrupción. Últimamente se estaba viendo una posible mala adquisición para el BRAE, lo cual debe continuar con el próximo ministro de Defensa y ir hasta las últimas consecuencias con relación a que pueda haber cualquier acto de corrupción en este caso específico en el Ejército. Okay, muchísimas gracias, congresista Carlos Tubino. Entonces, recogiendo reacciones aquí, sabes ya sobre el tema de Fidel Castro y también de Mariano González. Rezamos con ustedes. ¿Qué opina usted? Estamos con el congresista, en todo caso, Richard Acuña, de Alianza, vocero de Alianza para el Progreso, para que nos comente su opinión respecto a este tema. Mariano González ha renunciado, se le ha pedido la renuncia desde el gabinete. ¿Qué opina usted? ¿Es un pedido tardío? Porque ha demorado una semana desde que Fernando Zavala supo de la relación que tenía este. Bueno, yo creo que hubiera sido importante que el ministro Zavala, ni bien supo de la reacción o básicamente la posición en la cual se encontraba el ministro de Defensa en esos momentos, hubiera actuado. Hemos lamentado que él ha tenido que esperar que salga un medio de comunicación para que nosotros podamos estar informados respecto a este caso. Del ámbito personal no quiero opinar, pero sí creo que estuvo mal el ministro de Defensa al tener a su pareja dentro del Ministerio de Defensa. Creo que el gobierno ya actuó, se demoró una vez más en actuar y creo que ese tipo de actitudes nos llevan a pensar de que tal vez se falta un poco más de manejo, tal vez de muñeca de parte del gobierno al momento de actuar en cada una de sus acciones. Cada uno de los problemas que enfrenta. Muchos problemas, lamentablemente, semana a semana viene un problema a ese gobierno. Se demoró en actuar y esperamos nosotros de que así como actuó con el ministro de Defensa después de una semana, también actúe con los diferentes casos que aún tienen pendientes. Ahora, para usted le cree esta versión a Mariano González de que en verdad su relación tenía apenas una semana y que no ha habido un conflicto de interés cuando promovió a asesora 2? Es complicado actuar o hablar sobre un tema personal. Creo que el Ministerio de Defensa, respecto a la investigación que se va a hacer, va a tener que responder a cada uno de esos casos. No se trata de creer, sino que se demuestren las pruebas necesarias para saber que lo manifestado por él era cierto o no. Esperemos finalmente que después de las pruebas sepamos si hubo o no algún tipo de conflicto, pero sí hacer mención una vez más de la demora en la reacción del actual gobierno respecto a ese caso. A raíz de no tener un equipo que lo acompañe, ha tenido que mantener en los cargos a los funcionarios, incluso al ministro Saavedra, que ya viene 3 años ocupando el ministerio, que viene de la gestión del señor Humala. No ha hecho un deslinde este gobierno respecto al quinquenio de Humala, y hay muchísimos funcionarios que siguen ocupando esos cargos y que están envueltos en escándalos, en denuncias de corrupción, y que hace mal este gobierno en apañarlos. Solamente después que sale un escándalo, solamente después que un medio de comunicación hace pública estas denuncias, ellos accionan, ellos aceptan las renuncias, en este caso del ministro González, cuando, ojo, el ministro González el día de ayer declaró que hace una semana le informó al premier Zavala sobre estos hechos. ¿Por qué esperó el premier Zavala una semana a que emitan este reportaje recién para aceptarle la denuncia? ¿Por qué no actuó de inmediato separando a este ministro que, como le digo, hizo uso indebido del cargo?